El futuro ha llegado. Bueno, ha tardado más de 30 años, pero por fin está aquí. Kit, te necesito. Necesito que apagues las luces del camarote de proa. Luces del camarote de proa apagadas, Michael. ¿Cuál es el siguiente paso? Hoy vamos a ver cómo podemos hablar con nuestro barco de forma natural para pedirle que haga cosas o hacerle preguntas. Hoy veremos cómo podemos controlar por voz todos estos aparatos chinos que hemos ido instalando. Esas pintas. Michael Knight, el barco fantástico. Saludos navegantes y bienvenidos a un nuevo episodio de The Low Cost Sailor. Hoy vamos a hablar de inteligencia artificial a bordo. Todos hemos oído hablar mucho de esto últimamente y veremos cómo podemos conectar la inteligencia artificial con las luces, la televisión, el piloto automático de nuestro barco, los sensores. Veremos un dispositivo muy sencillo, un mando universal Wi-Fi que permite aprender prácticamente cualquier mando a distancia de nuestro barco, bueno, de nuestro barco, o de nuestra casa o de donde sea, tanto los clásicos de infrarrojos como los de la tele y esas cosas, como los de radiofrecuencia, los mandos que nos permiten manejar, por ejemplo, el piloto automático a distancia, el molinete del barco, etc. Pero además veremos cómo podemos integrar todos los cacharros que hemos instalado en otros episodios en una sola aplicación, Google Home, que nos va a permitir unificar el acceso a montones de cosas diferentes que antes teníamos desperdigadas en distintas aplicaciones. Cámaras, sensores de temperatura, enchufes inteligentes, paneles de interruptores, mandos a distancia, alarmas, vamos, casi todo lo que hemos ido instalando a bordo. Y finalmente, una vez que lo tenemos todo agrupado, veremos cómo podemos darle inteligencia gracias a la inteligencia artificial. ¿Quién escribe? Mi mujer. Bueno, ya no, esto no lo saques. Quería decir, mi amada mujer. Qué ilusión, pero no puedo atenderla ahora. Qué pena, porque estaría encantado de atender sus peticiones en este momento, pero voy a bloquearla durante una hora. Y finalmente, una vez que lo tenemos todo agrupado, veremos cómo podemos darle inteligencia gracias a la inteligencia artificial de Google, Gemini, hasta el punto de poder hablar con ella de manera natural para que siga nuestras instrucciones. Y ya os digo que podemos pedirle cosas muy complejas. Enciéndeme todas las luces del barco y ponme la luz de babor de color rojo y la luz de estribor de color verde. Se encendieron todas las luces y se cambió la luz de babor a rojo y la luz de estribor a verde. Bájeme la intensidad de todas las luces del barco al 10%. La intensidad de 4 luces se ha establecido al 10%. Pero sobre todo, y el objetivo fundamental de este vídeo por el que tantos años he luchado, sentirnos como Michael Knight. Kit, te necesito. Madre mía, cómo recuerdo los veranos con los episodios del Coche Fantástico cuando era niño. Me encantaba. Michael Knight era mi ídolo, pero sobre todo porque tenía un coche que hablaba, razonaba y se conducía solo. Una locura de ciencia ficción que parecía que nunca llegaría. Y es que la verdad es que todo eso ya está aquí. Bueno, quizás el turboboss y el blindaje molecular no ha llegado todavía, pero llegará. De hecho, la serie fue tan popular que surgieron un montón de series sobre vehículos que hablaban y hacían cabriolas. Por ejemplo, El Trueno Azul, El Halcón Callejero y ahora, por fin, aquí con vosotros, El Barco Fantástico. Pero esas características que parecían pura fantasía en aquellas series ya están aquí y forman parte de nuestra vida diaria. Los coches ya se conducen solos, algunos incluso vienen a buscarnos como los taxis sin conductor. Y la inteligencia artificial, bueno, la inteligencia artificial ya ha invadido nuestros trabajos, nuestras casas y hasta las escuelas. Le pedimos opinión a ChatGPT, le pedimos que nos redacte cartas, que nos traduzca cosas, que actúe de médico, pero ¿y si pudiésemos no solo preguntarle cosas de internet, sino también por lo que está pasando en nuestra casa o en nuestro barco o en nuestra camper? ¿Y si además le pudiéramos pedir que hiciese cosas? ¿Cómo lo veis? Yo lo veo como una realidad que quizás aún está un poco en pañales, pero que al ritmo al que avanza la inteligencia artificial nos va a sorprender muchísimo más. Así que hoy vamos a aprender a hablar con nuestro barco.
Gracias al wifi y a la conexión a internet de nuestros barcos, no sé si he insistido lo suficiente, en más de 100 episodios sobre lo valioso que es tener un barco conectado, hemos visto cómo podemos adaptar multitud de dispositivos súper económicos, en muchos casos cosas de menos de 10 euros, para poder vigilar y saber qué pasa en nuestro barco a distancia. Exactamente lo mismo que en nuestro hogar, que es para lo que originalmente se diseñaron estas cosas. Multitud de cámaras. Yo tengo cámaras en lo alto del palo, en proa, en el arco de popa, en el interior del barco y alguna más que todavía me queda por enseñaros. Sensores para detectar humo, gas, agua en la sentina, apertura de la puerta, presencia dentro del barco, temperatura, ya sea de la nevera, del exterior o del interior. Una verdadera locura lo que tengo aquí montado. Pero además también hemos visto cómo controlar a distancia muchas cosas desde el móvil. Recientemente todas las luces LED, el panel de interruptores, los enchufes inteligentes, bueno, casi todo. Ya solo nos faltaría que el barco se condujese solo. Eso está más que superado porque el piloto automático lleva haciendo las guardias a bordo desde hace muchísimos años. Y por si fuera poco, en alguno de nuestros episodios le hemos añadido incluso un mando a distancia, al estilo del de la tele o el que pusimos en el molinete, para poder actuar desde cualquier parte del barco. Igual que hacen muchas grandes marcas de electrónica náutica, pero en nuestra tienda online. Nuestro mando es mejor que el de las grandes marcas, ¿verdad, Carlos? Por supuesto. Y extremadamente más barato, ¿verdad? Y resistente, rugerizado, flota. Y tenemos cientos de clientes satisfechos en todas las partes del mundo, ¿verdad? Exacto. Mira este mapa, donde salen ahí todos los puntitos. Ahí han ido mandos. Joder, qué lejos. Oye, si hay algún problema yo puedo ir al de Nueva Zelanda a revisarlo. Ahora solo nos falta poder integrar también esos mandos en el móvil, y eso la verdad es que es facilísimo, porque por menos de 12 euros podéis integrar todos vuestros mandos directamente en el móvil. Existe una serie de dispositivos Wi-Fi que pueden funcionar como mandos a distancia universales, haciendo de copia de los mandos que ya tenéis, pero controlados desde el móvil. Yo, por ejemplo, desde que mis hijos saben que puedo apagar la tele desde el móvil, ya no esconden el mando a distancia para que no les apague los dibujos, porque saben que papá tiene el control igualmente. De hecho, a veces me echan la bronca y dicen: pero con el móvil tampoco, papá, ¿eh? Hay algunos dispositivos diseñados para sustituir a los mandos de infrarrojos. Por ejemplo, el que yo tengo a bordo, que está por ahí, el Tuya Wi-Fi IR-S11. Funciona con la aplicación Tuya Smart y, como todos los dispositivos Wi-Fi, se puede poner en modo emparejamiento mediante el botón que lleva integrado. Después simplemente lo añadimos a Tuya Smart usando el botón más de la aplicación. Una vez está funcionando, ya podemos crear un nuevo mando desde la app, pulsando sobre el dispositivo y dando a agregar. El proceso varía un poco según sea la versión, ya sea solo de infrarrojos o la más moderna, que también incluye radiofrecuencia, pero la idea es la misma. Básicamente escogemos el tipo de mando que queremos crear y tenemos dos opciones. Si el dispositivo que queremos controlar está en la lista de modelos conocidos, simplemente lo seleccionamos y comprobamos que responde correctamente. Muy importante aquí ponerle un nombre significativo al mando, como veremos más adelante. Y si no aparece en la lista, podemos hacer que el mando aprenda directamente del mando original. Para ello, manteniendo pulsado el botón del mando virtual que queremos programar y al mismo tiempo pulsando el botón correspondiente en el mando real, apuntamos al dispositivo y le mantenemos apretado hasta que lo identifique, y ya está. Así podéis crear todo tipo de mandos personalizados y tenerlos disponibles en la aplicación de Tuya Smart. Yo tengo el de la tele, el del Android TV, el de la otra tele, bueno, todos los de infrarrojos del barco. Ahora bien, para la parte de radiofrecuencia, este modelo en concreto no es el que más me gusta. Para eso yo utilizo otro dispositivo, el Sonoff RF Bridge R2. A diferencia del anterior, este funciona con la aplicación Ewelink, que es la que utilizan los dispositivos de Sonoff. El emparejamiento es muy parecido, tiene un pequeño orificio en el que hay que introducir una especie de alfiler que viene incluido para ponerlo en modo emparejamiento. Seleccionamos la red Wi-Fi a la que vamos a conectar, empezar a buscar hasta añadirle la aplicación. Una vez añadido, podéis crear mandos virtuales con la cantidad de botones que queráis en la aplicación, y para cada botón podéis emparejarlo con el mando real de la misma manera, manteniéndole apretado en la aplicación y apretando el mando de radiofrecuencia al mismo tiempo. Con esto, por ejemplo, podéis memorizar el mando a distancia del molinete o el del piloto automático, ya sea el nuestro o el de cualquier otra marca, y podéis usarlos directamente desde el móvil, tanto cuando estéis a bordo como, por ejemplo, desde la playa, incluso de vuestra casa, o, esto es muy importante, cuando estás flotando en el agua mientras ves alejarte tu barco porque te has caído. Sacas el móvil que llevas en tu funda estanca o el reloj y le dices al barco que dé la vuelta. Y así libra. Y así, esta vez igual libramos de morir otra vez.
Pero como hemos visto antes, ya tenemos dos aplicaciones diferentes. Tuya Smart para sensores e interruptores, Ewelink para los mandos de radiofrecuencia. Y seguramente tengamos otras aplicaciones distintas para, por ejemplo, la cámara o sensores de otras marcas. Al final, se nos juntan 1000 aplicaciones en el móvil para controlarlo todo. El problema es siempre el mismo, tener que recordar a qué aplicación hay que entrar para cada dispositivo. Para unificarlo todo, aparece Google Home, como un agregador de dispositivos que nos permite reunir en una sola aplicación dispositivos procedentes de las diferentes plataformas. Lo podéis instalar desde la Play Store en cualquier dispositivo Android, idealmente en el teléfono en el que tengáis instaladas las aplicaciones de Tuya Smart, Ewelink y cualquier otra que queráis integrar. Una vez instalado, se vinculará con una de vuestras cuentas de Google, lo que permite tener la misma configuración en todos los dispositivos donde lo instaléis e incluso acceder a la versión web de Google Home. Al arrancarlo, buscará dispositivos compatibles en vuestra red Wi-Fi, así que es posible que directamente reconozca, por ejemplo, la Smart TV que tengáis u otros dispositivos compatibles. Pero para la mayoría de dispositivos que tendréis que vincular la aplicación asociada. Esto se hace pulsando el botón más, escogiendo añadir dispositivo y luego vincular servicios, donde seleccionáis las aplicaciones que ya tengáis instaladas. Por ejemplo, Tuya Smart, a esa aplicación. Y aquí viene una de las partes más importantes, la organización. Los dispositivos se organizan en hogares. Yo, por ejemplo, tengo un hogar para mi casa, otro para la casa del pueblo y, por supuesto, el más importante, un hogar para el barco. Es fundamental, sobre todo para los siguientes pasos, que todo tenga una nomenclatura muy clara y distintiva. Mi casa, mi barco, casa del pueblo, siempre nombres específicos evitando términos genéricos. Esto, como veremos más adelante, ayudará muchísimo a la inteligencia artificial a distinguir qué cosas son tuyas y cuáles son genéricas. Dentro de cada hogar podéis organizar los dispositivos por habitaciones. Sed generosos y precisos con los nombres porque esto también ayudará a la IA a identificarlos. Así luego podremos referirnos al salón de mi barco, al camarote de estribor o al exterior de mi barco cuando hablemos con ella. Finalmente, cada dispositivo debe tener un nombre propio y su tipo correspondiente asignado. Con todo esto bien configurado, tendremos unificados en una sola aplicación los datos y el control de todos nuestros dispositivos, incluidas las cámaras, y podremos acceder a ellos desde cualquier lugar, mientras tengamos conexión a Internet. Y esto es importante porque Google Home requiere conexión a Internet. Para manejar dispositivos en mitad del Atlántico, solo con Wi-Fi local y sin Internet, tendremos que recurrir a las aplicaciones propias de cada dispositivo o a integraciones locales, como ya vimos cuando hablamos de no de red, por ejemplo. Hasta aquí hemos conseguido controlar un montón de cosas, unificar todos nuestros sensores y actuadores en una única aplicación y poder acceder a ellos desde cualquier lugar, incluso desde la web. ¡Genial! ¿Dónde está la inteligencia artificial en todo esto? Pues vamos a ello. Todos conocemos seguro el famoso ChatGPT, una de las primeras inteligencias artificiales generativas que se coló en nuestras vidas. Pero todas las grandes compañías han creado la suya. Microsoft, por ejemplo, con Copilot, Meta con Meta AI y, por supuesto, Google con Gemini. Todas ellas tienen interfaces web donde podemos preguntarles cosas. Algunas ya están integradas directamente en los buscadores, como Gemini en Google, y muchas tienen también su propia aplicación para Android, que es justo lo que vamos a necesitar. Google Gemini tiene su propia aplicación que tendréis que instalar desde Google Play y que además deberéis configurar como asistente personal para sustituir el asistente de Google. A partir de ahí ya podéis preguntarle cosas. ¿Cuál es el mejor canal de YouTube en español sobre barcos? Podéis preguntarle muchas cosas, pero la verdadera potencia de Gemini llega cuando lo integramos con Google Home. Dentro de la aplicación de Gemini, pulsando sobre vuestra foto de perfil, aparecerá una sección llamada Aplicaciones conectadas, donde podremos habilitar la integración con Google Home. Y a partir de ahí, pues es cuando surge la magia. Ya podéis hablar con Gemini y pedirle lo que queráis. Cosas simples, cosas complejas. Eso sí, siempre intentando ser descriptivos para que tenga claro que os estáis refiriendo a vuestra casa, a vuestro barco y a vuestros sensores, y no se ponga a hablar de cosas genéricas de Internet. Por lo demás, comprobaréis que podéis ser muy creativos. ¿Me puedes decir si hace frío en el exterior de mi barco? En Santander, la temperatura actual es de 14 grados Celsius con lluvia ligera. Usando Google Home, ¿me puedes decir si hace frío en el exterior de mi barco? La temperatura en el exterior del barco es de 16,1 grados. ¿Y en el salón, en el interior del barco? La temperatura en el salón del barco es de 13 grados. ¿Me puedes encender todas las luces del salón del barco y ponerlas al 50% de intensidad? Luces del salón encendidas al 50%. ¿Me puedes cambiar de color la luz de babor del barco a rojo y la luz de estribor del barco a verde? Luz de babor roja y luz de estribor verde. Muchas gracias, Gemini, por haberme ayudado. De nada. Ha sido un placer ayudarte a configurar las luces y consultar el estado de tu barco. Si necesitas cualquier otra cosa más adelante, aquí me tienes.
Que tengas un excelente día. Es muy importante llevarse bien con la IA y ser amable. Porque cuando llegue la revolución de las máquinas, se acordará de nosotros. Todo esto está muy bien, pero hay dos puntos donde os flojea. El primero es que tienes que hablar con Gemini a través del teléfono móvil, sacarlo, desbloquearlo y hablarle. Es algo parecido a tener un altavoz con Alexa. Al final necesitas uno en cada habitación. Bueno. Y lo segundo, y para mí lo más importante, ¿dónde queda el coche fantástico en todo esto? ¿Dónde está el placer de hablarle a un reloj? Y es que llevar a Gemini en la muñeca lo cambia todo. Siempre lo tienes a mano, a un botón de distancia e incluso sin necesidad de tener el móvil cerca. Todo esto se puede conseguir eligiendo el smartwatch adecuado. Hay tres grandes tipos de smartwatches que nos pueden servir para esto. El primero son los relojes que se conectan por Bluetooth al móvil y que suelen tener un sistema operativo propio. Estos pueden usarse como manos libres del teléfono y con alguna combinación de botones permite lanzar, por ejemplo, el asistente de Google. Yo tuve uno de esos hasta hace poco, suelen ser los más baratos. El mío murió por ahogamiento. La segunda opción son los relojes chinos con Android completo. Suelen ser económicos y al llevar un sistema Android completo dentro funcionan exactamente igual que un móvil. También tuve uno hace años que ese ya no murió de agotamiento, ese quedó sumergido en el fondo del mar cuando un cabo me lo arrancó de la muñeca. La desventaja de estos relojes es que la batería suele durar muy poco, a veces no te aguanta ni un día y además no he encontrado ninguno asequible que tenga una buena resistencia al agua, una de verdad. Y la mejor opción en mi opinión son los relojes con Android Wear o Wear OS que se llama ahora. Aquí hay bastantes opciones, ninguna especialmente barata. Y algunas carísimas. Después de pasar por todos los formatos anteriores y con la idea de poder instalar aplicaciones directamente en el reloj, me decidí por esta última opción. Mis requisitos después de la experiencia previa los tenía muy claros. Que fuese sumergible de verdad, no me valía esto de water resistant. Que tuviese Wear OS para poder usar aplicaciones Android en el reloj. Por supuesto que tuviese GPS integrado, pulsómetro y posibilidad de conectarle unos auriculares Bluetooth para poder salir a correr solo llevando el reloj. Y bueno, ya puestos a pedir que fuese redondo, que no fuese muy grande, que fuese medianamente bonito y por último, y para mí un detalle muy importante, que tuviese conexión 4G autónoma, es decir, que pudiera funcionar de forma autónoma como un teléfono, ya fuera mediante una SIM o una eSIM. Esto último me parecía clave porque automáticamente pasaba a convertirse en un elemento de seguridad que siempre llevaba encima. Tener un teléfono móvil en la muñeca listo para usar en cualquier momento, si haces deportes acuáticos, si te caes del barco, si pierdes el móvil, tienes un accidente o te da un jamacuco, es una gran medida de seguridad. Y como ya os he dicho en otras ocasiones, ni siquiera necesitáis meter una SIM o darle un contrato. Al 112 puedes llamarlo incluso sin SIM y sin saldo y sin nada. Aunque en mi caso, si le he puesto una tarjeta SIM de Simio, le he dado este número, no le tienes ni tú, Carlos, que mira que tú sabes cosas mías, este solo se le he dado a mi mujer para emergencias. ¿Y quién te ha dicho que tu mujer no me la ha dado a mí? Ah, bueno, eso podría haber pasado. Con todo esto, mi reloj candidato fue el Xiaomi Watch 2 Pro 4G LTE. No es de la última generación de Xiaomi, pero es justo lo que necesitaba, sobre todo por la conexión 4G. Es muy bonito, de acero inoxidable, redondo, relativamente pequeño y resistente al agua hasta 5 atmósferas. Tiene GPS, barómetro, altímetro, brújula electrónica, sensor de pulso, Bluetooth para hablar con el móvil, NFC para pagar como si tuviese una tarjeta de crédito y una eSIM para funcionar como un teléfono independiente. Todo lo que necesitaba por menos de 200 euros. En mi caso, incluso menos porque lo compré en la sección de devoluciones de Amazon. Soy así de rata. Os dejo los enlaces en la descripción y en el post de la web. La verdad es que estoy contentísimo con él. Llevo ya más de 6 meses usándolo y la batería me dura un diente. Teniendo en cuenta que todos los días lo uso con el GPS y la música para salir a correr unos 20 minutos y para bañarme en el mar. Todos los días se baña en agua salada. He conseguido que durante ese rato cada mañana me olvide completamente de llevar el teléfono móvil. Y aún así, si me pasa cualquier cosa, el teléfono móvil está aquí en mi muñeca. Y una vez que ya tienes un reloj con Wear OS, el funcionamiento es casi igual que en el móvil. Desde Google Play, ya sea en la web, en el teléfono o en el propio reloj, tenéis que instalar Google Home y Gemini, con la misma cuenta que ya usabais. Ya con Google Home vais a poder manejar y consultar todos los dispositivos desde la pantalla del reloj, pero al instalar Gemini podéis configurarlo como asistente por defecto, de manera que al mantener pulsado el botón del reloj durante un par de segundos, salta automáticamente. ¿Cuál es la temperatura actual en el salón de mi barco? La temperatura actual en el salón de tu barco es de 20 grados Celsius. Y sobre todo, y esto es lo más importante, lo bien que me siento imaginándome que soy Michael Knight manejando mi barco mientras hablo con el reloj. Lo siguiente que necesito es que
la luz de babor del salón del barco hagas que se quede en rojo fija. Entendido, Michael. La luz de babor del salón ha cambiado a color rojo. A su servicio. Kit, necesito que en el mando del control remoto del piloto del barco gires 10 grados a babor. 10 grados a babor activados, Michael. Hecho. Kit, necesito que actives 3 veces seguidas el mando del piloto automático del barco hacia babor. 10 grados. Comprendido, Michael. He activado el mando del piloto automático para 10 grados a babor 3 veces seguidas. Navegando. Eso sí, eso lo ha puesto él solo. Te ha faltado decir el paso necesario en tu caso para Michael Knight, el viaje a Turquía. Bueno, que no hace falta ir a Turquía, A ver, ¿dónde está? Igual que puedes ir a Turquía, siempre te puedes ir a China. Bueno, o al chino del barrio, Ya está. Bueno, ya veis, desde que le tengo no me separo del reloj nunca. Ya no solo por su utilidad, sino porque me parece una herramienta de seguridad de la hostia cuando puedes hablar con él desde cualquier lugar y tiene su propia tarjeta SIM. Pero es que desde que he descubierto que en vez de sacar el móvil para encender las luces, le daba un botoncito y encendía las luces, apago, enciendo la calefacción, manejo el barco, todo eso, tenerlo aquí en la muñeca, es que Michael Knight era un visionario. Es útil y es rápido y es fácil. ¿Qué os voy a decir? 200 eurazos que he invertido en él, menos porque le he comprado de segunda mano, pero bueno, merece la pena. Para mí, merece la pena. Así que, ya sabéis, podéis ser como Michael Knight. Muchas gracias por vuestra atención, navegantes. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Si es así, por favor, dadnos un like, suscribiros al canal, tenéis la campanita para recibir notificaciones, tenéis todos los enlaces a todas las cosas que salen en este vídeo, tanto en la descripción del vídeo como en nuestra web www.thelowcostsailor.com. Muchísimas gracias a nuestro patrocinador de este año, Smart Sails, y sobre todo a nuestros Patreons que saldrán por aquí, que nos apoyan para que sigamos pudiendo hacer este tipo de vídeos. Nos vemos en un par de semanas en un nuevo episodio de The Low Cost Sailor. Manteneros a salvo y nos vemos en la carretera, chicos. Kit, venme a buscar. Era necesario esto de... Era necesario. O sea, ponerme pelo... Me vengo arriba siempre, me vengo arriba cuando me pongo pelo. Soy como Sansón.